Presentar al siguiente expositor, Raimundo Bautista, que trabaja en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en Morelia, y es profesor emérito de la UNAM, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, fue Premio Universidad Nacional de Investigación, fue director de este instituto de 1984 a 1994, y luego fue jefe de la unidad Morelia del Instituto de Matemáticas, que posteriormente se convirtió en el CCM, y entre sus trabajos más importantes están la solución de una conjetura muy famosa, que es la segunda conjetura de Brouwer-Thrall en teoría de representaciones de álgebras, y su contribución con Gabriel, Reuter y Salmerón a la existencia de bases multiplicativas, y digamos, para dar una pequeña idea de cómo es, de la calidad de la investigación de Raimundo, sus artículos han sido descritos como fulminantes por líderes del área de teoría de representaciones de álgebras, y pues para mí es un honor presentarlo, y nos va a hablar de matrices y estructuras algebraicas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio y un gusto celebrar junto con todos ustedes el 60 aniversario de mi querido amigo José Antonio de la Peña. Yo conocí a José Antonio de la Peña pues hace muchísimo tiempo. Tengo el honor, el privilegio de que participáramos los dos en el mismo cuerpo de investigación, y creo que ha sido uno de los grupos de investigación en matemáticas con más éxito, en parte buena, debido a José Antonio de la Peña. Él, pues, a través de él y otros importantes miembros de nuestro grupo, se cumplió un sueño que tenía yo, de tener un grupo que realmente impactara en el medio internacional. Y eso, pues, José Antonio contribuyó enormemente a esto. Quiero relatar una experiencia primero que tuve con respecto a José Antonio muy al principio, cuando él acababa de obtener su doctorado. Un poquito antes, en 1980, hubo un congreso de representaciones de álgebras en Puebla. Gabriel, una de las personas que aquí se mencionó en la introducción, presentó un problema importante. Acababa de presentar por primera vez una teoría que se llamaba teoría de cubiertas de álgebras, no voy a explicar qué es, y allí había un problema que le faltaba a él resolver para que la teoría estuviera, digamos, completa en algún caso que al final voy a mencionar. Y ese problema lo resolvió José Antonio junto con su asesor de entonces, que era Roberto Martínez. Yo fui a la Universidad de Zúrich a hablar de algunas cosas, y Gabriel me pidió que le explicara yo qué es lo que habían hecho. Entonces fuimos caminos a la secretaría para anunciar una plática que yo iba a dar sobre ese problema. Y en el camino él me dijo, a ver, explícame qué hicieron que yo no pude hacer. Y ya le expliqué brevemente y dijo, qué tonto. Y ellos lo resolvieron. Entonces fue una anécdota interesante. Poco después de eso, él, que era editor de una de las revistas más importantes, sacaron ese artículo en Invenciones Matemáticas, que es una de las revistas top en matemáticas. Bueno, eso quería decir al principio. Ahora, lo que voy a tratar de hacer en esta plática, voy a tratar de presentar brevemente el tema que trabajamos. Va a haber aquí, inevitablemente, matemáticas. Yo sé que en la divulgación se tratan de evitar las cuentas, pero aquí pues voy a hacer cuentas. Es inevitable, sobre todo tratándose de álgebra. Voy a seguir un poco el estilo del libro de José Antonio, que se llama Álgebra en todas partes, que les recomiendo, de introducción a muchos aspectos del álgebra.
vistos desde muy diferentes puntos de vista. Entonces voy a hacer este intento de tratarles de presentar esta área. Esta área tiene que ver es realmente una área muy extensa que se llama teoría de representaciones, que no es solamente teoría de representaciones de álgebras, representaciones de álgebras de Lie, representaciones de muchas cosas. Y el papel esencial en la teoría de representaciones, algo que juega un papel central, son las matrices. Y las matrices, después voy a explicar cómo sale, es un tema importante en matemáticas que da lugar a muchas estructuras algebraicas y que tiene una relevancia importante en la física. Creo que él se dedicaba al principio, en mecánica cuántica, en teoría de partículas elementales y en las elucubraciones que se están haciendo sobre la naturaleza esencial de la materia. Entonces, déjenme empezar por mi propia experiencia. Mi primer encuentro con las matrices fue alrededor de 1956, hace muchísimo tiempo. Yo era estudiante del segundo año de secundaria y ahí fue mi primer encuentro con las matrices. ¿Cómo fue? Lo voy a tratar de explicar y de ahí vamos a ir. En segundo año de secundaria vimos este libro de texto. Yo creo que ahora ya no existe. Era de moda en ese tiempo. Agustín Anfossi era un autor. Creo que él fue profesor de la Facultad de Ciencias, profesor de Historia de las Matemáticas. Y ahí aparecen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De hecho, este es el ejemplo que está en el libro. Es el ejemplo que yo vi. Y entonces el maestro nos enseñó, pues lo que ustedes saben, cómo resolver ese sistema. ¿Qué hacen? Pues primero despejan X, por ejemplo, X se despeja de la primera ecuación, hacen cuentas y les resulta que X está expresado en términos de Y por esa igualdad. Una vez que tienen eso, lo sustituyen en la ecuación 2 y ya obtienen el valor de Y, se despeja, Y da igual a 2 y el valor hallado de Y se sustituye en 3 y da X igual a 4. Eso es lo que yo aprendí entonces. Pero en ese curso, el profesor quería ir un poco más lejos que nada más resolvernos estos ejemplos y quería un poco quizá enseñarnos el espíritu de las matemáticas, que es la generalidad. O sea, no solamente esta cosa particular, sino una cosa más general. Y entonces nos enseñó este sistema que se llamaban ecuaciones literales simultáneas. Literales significa que no aparecen números sino letras. Entonces hizo el mismo procedimiento que antes y obtuvo aquella expresión. Por cierto, el profesor, un recuerdo que me queda vívido, es que se hizo bolas, como se dice. El profesor se equivocó varias veces. A nosotros los alumnos nos impresionó muchísimo que el profesor se equivocara, y él pues nos explicó que hay muchos matemáticos que se equivocan, que hasta han publicado resultados que son falsos. En fin, ese fue su pretexto. Pero bueno, al final de cuentas aparecieron esas dos expresiones y apareció este número que está en el denominador. Bien, pero ese fue mi primer encuentro con las matrices. ¿Cómo fueron las matrices? Hay, en el sistema de matrices, hay esos números A, B, A', B', que forman una matriz, que es la matriz que yo llamé A mayúscula, esos 4 factores, y luego, esa es una matriz. Fíjense, son 4 términos, están arreglados en 2 columnas y 2 renglones, pero también hay otra matriz que nada más consiste de una columna, que es la de las incógnitas, y luego C, que es la de los términos dados. Y entonces, poco después, bueno, ya cuando estaba yo, pues creo que en la facultad, aprendí que las matrices se podían multiplicar. Y entonces ese sistema da
pues una cosa que aparentemente es más sencilla, que es se pueden multiplicar esas matrices, A por X, da AX más BY, A' X, BY', y eso da CS', que es la otra parte. Entonces la ecuación queda pues sencilla, de la forma AX igual a C. El problema es que, pues, cómo relacionar X con C. Entonces, allí en lo anterior, pues aparece ese término que dije, que llamé el denominador, y ese es el determinante de la matriz, y con eso, ese es el determinante de la matriz, y con eso se forma otra matriz, que es la que está escrita ahí, y al multiplicar da una matriz sencilla, que es la matriz identidad. La matriz B se llama la matriz inversa de A, se denota así, y luego uno puede jugar con las matrices, igual que para los números, y uno multiplica por menos 1 a menos C, y luego, pues haciendo ahí cuentas, resulta que queda despejado X queda igual a menos 1 por C. Pero claro, uno tiene que saber que el determinante es distinto de 0. Sí, pero al profesor no le importó, lo puso así. Ahora, el no importarle al profesor es algo que tiene que ver un poco con la pregunta que se hizo antes. ¿Hasta qué punto el rigor, digamos, de matemáticas impide hacer cosas? Y aquí hay una cosa interesante. En cierto sentido, estas cosas de fijarse, por ejemplo, si A' B menos B' C es distinto de 0 o no, pues alguien así muy riguroso en cierto sentido podía criticar esto. Pero después aprendí que hay expresiones formales, y allí en expresiones formales tiene completo sentido lo que escribió, y ahí no se preocupan si es 0 o no 0. Entonces ahí está, digamos, como el juego entre rigor y no rigor, pero en el fondo sí se necesita, digamos, rigor, nada más que se expresa de otra manera. Bueno, entonces ese fue pues mi primer encuentro con las matrices. Ahora les voy a decir que las matrices tienen una, digamos, una importancia grande. Hay matrices que tienen nombre y que han sido importantes, tan importantes que a través de ellas la gente ha recibido premios Nobel. Hay la famosa matriz de Basset, que fue el primer intento de hacer un modelo matemático de la economía, y eso le valió Premio Nobel de Economía en 1973. Luego están las matrices de Paul Dirac, que esas matrices tienen importancia en el trabajo que le confirió el Premio Nobel de Física en 1933. Están las matrices, más recientemente, de Murray-Hellman, que le confirió, mediante el trabajo que hizo con ellas, o parte, la usó como herramienta, sacó el Premio Nobel de Física. Eso tiene que ver con el modelo estándar de la física, con la teoría de gluones y la fuerza fuerte. Está otra, que es la matriz de Kabibo, Kobayashi y Maskawa, que le confirieron por este trabajo el Premio Nobel de Física en 2008. Dentro de las matemáticas, otras matrices importantes, que son las matrices de Cartan, las matrices de Coxeter, en las cuales José Antonio ha hecho contribuciones importantes, y están las matrices oscilatorias, que son matrices que emergen de estudiar pequeñas oscilaciones en un sistema mecánico. Y estas matrices oscilatorias fueron pues investigadas en los 40 o en los 50, pero últimamente han tenido relevancia y tienen que ver con un nuevo tema que tiene que ver mucho también con teoría de representaciones, que es algo que se llama álgebras de conglomerado, en la cual trabaja Daniela Bardini y Christoph Geis.
ambos relacionados con el grupo de representaciones. Entonces, esos son digamos, la importancia de las matrices, pues llega a estas alturas. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante de las matrices? Pues como dije antes, una matriz así ya en general es un arreglo con coeficientes, bueno, que son un arreglo de números reales que pues se disponen en un rectángulo en donde hay m renglones y n columnas, y la matriz se dice que es de tamaño m por n o matriz mn. La notación que generalmente se usa es esta. El término que está en la i columna y en el i renglón y j columna se le denota así. Y estas matrices tienen operaciones sobre ellas, o sea, si R es un número real, yo puedo multiplicar la matriz A por este real, y entonces se obtiene una nueva matriz, tal que en este lugar ahora este número se reemplaza por este, y a la matriz en cuestión se le denomina así. También hay una suma, y se tienen esas dos matrices, ambas del mismo tamaño, entonces se pueden sumar así, simplemente de manera muy simple. El término en la i, en el i renglón j columna de una se le suma al correspondiente de la otra. De esa forma se tiene multiplicación por números reales, también se le llama multiplicación por escalares, y suma. También las matrices se pueden multiplicar. Les recuerdo cómo se hace. La matriz A se dispone en bueno, primero un caso especial. Por ejemplo, la matriz A puede ser una matriz que consiste de un solo renglón y n columnas, y la otra matriz de una sola columna y n renglones. Entonces hay los números A1, A2, AN y B1, B2, BN. Esas, por definición, se multiplican de la forma indicada ahí, dan un número, solamente un número, pero ese número se puede considerar también como una matriz n por 1. A partir de ahí, yo puedo definir la multiplicación en general para cualquier matriz m por n. Simplemente lo que hago, la primera matriz que está formada por m renglones, pues dispongo esos renglones de esa forma. Alfa 1 es el primer renglón, alfa 2 es el segundo renglón, alfa m es el enésimo, beta la dispongo en columnas. Entonces, si el tamaño de una es m por n y el de la otra es n por l, el número de columnas de alfa 1 coincide con el número de renglones de la otra, las puedo multiplicar, y entonces se define el producto, pues multiplicando el i renglón de la primera por la j-ésima columna de la segunda, y así se define la multiplicación. Hay algo que a mí me parece pues bonito de esto, o sorprendente, y es que pues las operaciones que he definido, digamos, no son tan complicadas si uno se acostumbra a ellas, pero tienen una riqueza enorme. Ejemplo, les voy a mencionar que si yo tomo matrices de 2 por 2 con coeficientes en los reales, ya este sistema contiene, por ejemplo, a los números complejos. Y tener a los números complejos es tener infinidad de cosas, ¿sí? Así que estas simples operaciones producen cosas que tienen una gran relevancia. Bueno, entonces los números, como ustedes saben, tienen ciertas propiedades, y esas propiedades se transmiten a las matrices. Por ejemplo, en los números hay un elemento 0,
Y aquí en las matrices, pues puedo definir una matriz 0, que es la matriz, para cualquier tamaño, es la matriz que consiste únicamente de ceros. Y tengo otra matriz especial, que es la matriz cuadrada n por n, que le voy a llamar IN, y cuyos elementos en la diagonal son todos iguales a 1, y fuera de la diagonal son 0. Esas dos matrices juegan un papel importante. Entonces se tiene para A, B, C matrices M por N, D matriz N por L, y X matriz T por L, y E matriz tamaño, los tamaños adecuados. Entonces, si las dos matrices tienen el mismo tamaño, lo mismo sumar A más B que B más A, como es evidente. Si yo multiplico escalarmente la matriz A, multiplico la matriz A por el escalar A más B, se tiene lo que ya. Si yo sumo cualquier matriz por la matriz 0, me da la misma matriz. Aparte, la suma tiene la propiedad asociativa, que conocemos bien en los ordinarios. Y aparte se tienen esas otras dos, esas varias reglas, 2, 3 y 4. Esta es importante, la tercera nos dice que la multiplicación es asociativa. La cuarta, pues que multiplicar por la identidad de los números me deja la matriz igual. Y la otra, que es una asociatividad de multiplicar por elementos escalares. Entonces, como dije antes, si consideramos el conjunto todas de tamaño n por n, matrices cuadradas, en este conjunto pues tenemos, cualquier dos se puede multiplicar, tenemos tenemos tres operaciones, tenemos multiplicación por escalares, suma de matrices, multiplicación de matrices, tenemos además la matriz 0 y la matriz identidad. Un conjunto como ahora, ese es un ejemplo de lo que se llama un álgebra asociativo con unidad. Entonces, un conjunto lambda, como en el caso anterior, con las tres operaciones, suma, multiplicación por escalares y multiplicación con las propiedades que puse antes, se llama un álgebra asociativa con unitario sobre los números reales. Pero yo lo que hice antes con los números reales lo puedo hacer con los números complejos, lo puedo hacer también con los números racionales, o lo puedo hacer con otras cosas que se llaman campos. Y esos son ejemplos de álgebras, en el primer caso sobre los reales, en el segundo sobre los complejos, y en el tercero sobre los números racionales. Una más precisa, está dada a continuación, y K es el conjunto de los números reales, o de los complejos, o los racionales. Entonces, un conjunto lambda se llama K álgebra asociativa con unitario si está provisto de esas tres operaciones, multiplicación de elementos de K por elementos de lambda, sumas de elementos de lambda, multiplicación de elementos de lambda. Y además tiene un elemento 0 y una unidad, tales que se cumplen pues las reglas que estaban anteriormente. La suma es se llama abeliana, o sea, no importa el orden, es asociativa. El 0 pues cumple aquella propiedad que está al final, estas otras propiedades, esta propiedad de asociatividad, que es la que está puesta ahí. Entonces, una álgebra es un sistema que tiene esas tres propiedades. Ahora, la teoría de representaciones consiste en comparar estos sistemas abstractos, este es un sistema que nada más se dice que debe tener ciertas propiedades, con un sistema más concreto, que son las matrices. Entonces, ¿cuál es la relación entre una cosa y otra? Está dada por medio de una función. ¿Qué es una representación? Una representación es una función que va de mi conjunto abstracto a las matrices, perdón, eso es antes,
es entonces, si caes ya sea cualquiera de los conjuntos expresados antes, o los reales, o los números complejos, o los números racionales, entonces si lambda es ese sistema abstracto, una representación es lo que un poco su nombre indica, es una relación entre ese ente abstracto y las matrices, que cumple las siguientes condiciones. Esa función, pues respeta la suma, o sea, es lo mismo que yo sume primero en lambda y luego allá, y también respeta la multiplicación, que es la condición B, y envía la identidad de lambda, que es un elemento muy importante ahí, en la identidad de la otra parte, que es la matriz idéntica. Esa es una representación. Y las representaciones, pues, aparecen en muchas partes. Ahora, quiero explicar algo de, digamos, lo que pasa en matemáticas, y yo creo que en las ciencias en general, es que en matemáticas uno tiene ciertos objetos, como aquí las álgebras, y uno estudia esos objetos por sí mismos. O sea, uno no se preocupa de si tiene aplicaciones o no tiene aplicaciones, sino uno tiene cierta curiosidad por cuál es el comportamiento de esos objetos, y eso produce una serie de problemas, y eso es lo que en general es a lo que en general los matemáticos nos abocamos: estudiar ciertas estructuras o ciertos objetos, y ese es, digamos, nuestro objetivo primordial. Sin embargo, pues no vivimos aislados, hay un mundo alrededor nuestro, principalmente otros científicos, y pues esos hablan con nosotros, o uno está influido por lo que dicen, o uno está influido por los reportes del CONACYT, que no son buenos, que por qué se dedica a eso si no sirve para nada, en fin. Entonces, hay esa, digamos, vivimos en ese mundo, y desde luego que hay influencia de unas ciencias en otras, y de unas ramas de las matemáticas en otras. Por ejemplo, las matrices, y también va lo mismo con la teoría de grupos, fueron sugeridos como tema para los físicos, tengo entendido, en Princeton, alrededor de los años 20. Y los físicos se opusieron porque decían que pues realmente no servía para nada, nunca los habían usado, en fin, que no tenía caso. Al poco tiempo, Heisenberg, estudiando la mecánica cuántica, se vio forzado a usar unos conceptos que él no sabía bien de qué se trataba, y que un matemático, le explicó que esos eran matrices. Entonces fue el primer impacto de esa rama de las matemáticas, del álgebra, dentro de la física. Y poco después, en mecánica cuántica, se vieron forzados a usar la teoría de grupos. Entonces, a veces, bueno, hay temas de matemáticas que nunca son tocados por nadie, pero a veces son los mismos, digamos, los que están haciendo cierto tema, o los que están tratando de entender algo, que se ven forzados a usar cosas de matemáticas que existían previamente. Eso pasó con la mecánica cuántica, eso pasó también con la teoría de la relatividad. Al principio, Einstein tenía un cierto desprecio por las matemáticas, de hecho no iba a las clases de matemáticas, solamente a las clases de física. Tenía un buen amigo, Grossman, que le hacía las tareas, y él explicaba las cosas, pero él realmente enseñaba las matemáticas. Si leen los primeros trabajos de Einstein, pues son matemáticamente muy sencillos, no hay gran cosa de matemáticas, bueno, no las necesitaba. Si ven otros trabajos en otras áreas, por ejemplo en biología, ven a Darwin, no hay nada de matemáticas en todo Darwin. Mendel usó un poco de teoría de la probabilidad, pero digamos, esas son las situaciones reales que ocurren. Entonces, lo mismo pasó, bueno, voy a explicar poco a poco la influencia que ha tenido las representaciones, pero como les digo, el tema pues es un tema en sí y tiene relevancia, digamos, por sí mismo. Pero tiene conexiones con otras
partes de la ciencia. Para explicar, bueno, hay algo que los matemáticos siempre quieren hacer. Una vez que tienen estructuras, quieren, digamos, saber todo acerca de esas estructuras, en particular clasificarlas. Clasificar es algo que viene desde los tiempos de Pitágoras, sobre todo están escritos en el último libro de Platón, los 5, digamos, poliedros regulares, los clasifica, dice cuáles son. Igual en teoría de representaciones, uno quiere clasificar las representaciones. Y para eso recurren a un tipo especial de representaciones que nos da la información sobre el resto de las representaciones. Y para eso hay este concepto de suma directa, que tienen dos representaciones, phi y psi. Tu suma directa es así. Tanto phi como psi son funciones que van en las matrices. Y ahora tomo esta función que va de lambda no en las matrices originales, sino en las matrices de tamaño que es la suma de los dos, en mn más m, y la nueva representación se toma tomando en la esquina superior phi x, luego un puro ceros, luego abajo va ceros y luego psi x. De esa forma se tiene una nueva representación, ¿sí? Entonces, a partir de dos representaciones, uno obtiene una nueva representación. Ahora, hay unas relaciones entre representaciones. Si yo tengo dos representaciones, hay una forma de comparar esas dos representaciones por medio de una sola matriz, que en otro lenguaje se llama morfismo, pero un morfismo aquí va a ser simplemente, si yo tengo esta representación phi y aquella rho, un morfismo va a ser una matriz m por n de elementos en el campo, tal que pase esa igualdad. Aquí le llamo morfismo, pero en otros campos de las matemáticas se le suele llamar intertwining matrix en inglés. Entonces, ahora, dadas dos representaciones, se ocurre que esa matriz L tenga un inverso, entonces esas dos representaciones se llaman isomorfas. Y el chiste aquí es clasificar hasta isomorfismo cuáles son las representaciones inescindibles. ¿Cuáles son las representaciones inescindibles? Eso se puede hacer, eso se hace porque teniendo las representaciones inescindibles y las relaciones que hay entre ellos, yo puedo tener cualquier representación y cualquier relación entre cualquier dos representaciones, en principio. Bueno, entonces, entonces, ¿qué es una representación inescindible? Se llama inescindible si ρ no es isomorfa a una suma directa de representaciones. ρ1 y ρ2, en donde ρ1 y ρ2 son representaciones en donde los tamaños de las matrices que aparecen son distintos de cero. Y hay este teorema de Krull-Schmidt que realiza lo que yo les dije. Toda representación es isomorfa a una suma directa de representaciones inescindibles. O sea, a partir de las representaciones inescindibles que presenté ahí, uno sabe que cualquier otra representación es una descomposición y además esa descomposición es única salvo isomorfismos. Eso pasa, digamos, por ejemplo, con los números. Sabemos que todos los números naturales se descomponen como potencias de números primos, en esencialmente una única forma. Y sabiendo los números primos, que nadie sabe mucho acerca de ellos, uno podría saber todo acerca de todos los números, ¿no? Por eso los números primos son importantes en aritmética, pero pues hay muchas cosas desconocidas acerca de los números primos, igual que aquí hay muchas cosas desconocidas acerca de las representaciones inescindibles. Voy a tratar ahora de ir a explicar un poco el trabajo, principalmente de José Antonio, en una cierta dirección. Para eso, pues me voy a atrever a dar una definición.
Antes había yo visto que había yo tomado las representaciones antes era sobre los complejos, los reales, etcétera, pero ahora voy a tomar los complejos, los números complejos, pero no solamente los números complejos, sino voy a tomar polinomios en la indeterminada t, con coeficientes números complejos. Entonces, igual que antes, la colección de matrices cuyos coeficientes son polinomios es una álgebra, y una representación polinomial de lambda una álgebra sobre los complejos, es un morfismo de álgebras de la lambda en esa matriz. Ahora no solamente estoy comparando lambda con matrices, con coeficientes en K, sino en los complejos, en los polinomios con coeficientes complejos. Ahora, si tengo yo una función polinomial, una representación polinomial, a partir de esa representación polinomial yo obtengo muchas representaciones inescindibles, y eso es simplemente a cada uno de los polinomios que aparecen en la matriz yo les doy un valor determinado, y así obtengo una representación. Entonces, si tengo muchos, como tengo una infinidad de complejos, pues voy a tener una infinidad de representaciones. Pero conviene asegurarse que esas representaciones sean inescindibles, y eso da lugar a algo que se llama familias unoparamétricas de representaciones. Entonces, ¿qué es una familia unoparamétrica de representaciones? Está dada por una representación polinomial y un conjunto finito de complejos que van a ser, en cierta forma, excepciones, de manera que se cumplen las siguientes condiciones para dos complejos C y C' que no pertenecen a ese conjunto finito. En primer lugar, si yo tomo el valor de esa representación en ese número complejo, eso es una representación inescindible, y si C es distinto de C', sí, solamente sí, las dos representaciones que le corresponden no es isomorfa. O sea, de esa forma tengo una colección de representaciones que son distintas hasta isomorfismo, ¿sí? Entonces, esa es una familia unoparamétrica. Ahora, aquí hay tres distintas clases de representaciones. Se pueden clasificar en alguna manera en tres distintas clases. Una se llaman lambda, es de tipo de representación finito, si solamente tiene hasta isomorfismo, solamente un número finito de representaciones inescindibles. Lambda es de tipo de representación manso, y es precisamente las álgebras que ha estudiado José Antonio. Si para cada dimensión, casi todas las representaciones inescindibles de esa dimensión, excepto un número finito, se pueden obtener a partir de un número finito de familias unoparamétricas. O sea, yo puedo formar casi todas las representaciones por un número finito de representaciones polinomiales. Y el tercer tipo es pues, las que no son de aquellos tipos, y se llama salvaje. Salvaje, pues, porque es un problema muy difícil, es clasificar o casi imposible. Ahora, voy a volver a la parte inicial. Yo mencioné las matrices de Dirac. ¿Y qué tiene que ver con lo que antes vi? Bueno, pues tengo esas matrices de Dirac, que Dirac las usó para resolver esta ecuación de Dirac y para meter la mecánica relativística y mecánica cuántica. Y esas cuatro matrices dan una representación, en el sentido que yo dije antes, de algo que se llama álgebra de Clifford. Y el álgebra de Clifford tiene que ver con una forma cuadrática, que es la que puse ahí, y esa álgebra de Clifford tiene cuatro generadores y están sujetos a esa relación que está escrita. Y esto fue básico para Dirac, para resolver esta ecuación de Dirac. Pero las álgebras de Clifford son usadas ampliamente en varias ramas de las matemáticas, en geometría diferencial, en topología algebraica, etc. Son una parte muy importante. Ahí el álgebra de Clifford tiene dimensión
16. Y esta da una representación de dimensión 4. Ahora, las álgebras de Clifford, desde el punto de vista que vi antes, son relativamente sencillas. Las álgebras de Clifford, en general, tienen únicamente o una representación en ciertos casos, o dos representaciones, cuando son representaciones sobre los números complejos. Pero aunque son sencillas, desde nuestro punto de vista, son muy útiles por otro tipo de propiedades, tanto en geometría como en física. De hecho, Dirac introdujo esto, que fue en física donde nació, pero tiene importancia en matemáticas. Ahora, las matrices tienen una estructura muy rica, como les dije antes, no solamente dan una álgebra asociativa con unidad, sino dan otro tipo de estructuras algebraicas, que es lo que se llama álgebra de Lie. Ahí en las matrices, en lugar de tomar el producto, podemos tomar lo que se llama el conmutador. Y ese conmutador pues tiene estas propiedades que tienen ahí. La más importante es la tercera, que se llama identidad de Jacobi. O sea, aquí esta álgebra ya no es asociativa ni tiene unidad, pero en lugar de eso cumple esta última propiedad. Y esas álgebras de Lie son muy importantes y están relacionadas con las álgebras asociativas. Aquí está la definición formal de lo que es una álgebra de Lie. Tienen esas propiedades. Igual que en representaciones de álgebras, hay representaciones de álgebras de Lie. Y una representación de una álgebra de Lie es una función que va de L en las matrices y que cumple estas dos propiedades. Ahora, también las mismas matrices tienen otra estructura algebraica que son grupos. Por ejemplo, el grupo SUN. Ese consiste de matrices tales que si se multiplica por la matriz que es conjugada transpuesta, esa matriz se obtiene cambiando las columnas por renglones, se tiene que esa matriz es la inversa de A. Además, se le pide que el determinante de la matriz A sea 1. Ese es el grupo SU1, y ese grupo, otra vez, tiene mucha importancia en matemáticas, en geometría, en física, etc. Voy ahora con las matrices que puse al principio de Hellman, de Murray-Gell-Mann. Entonces son estas 8 matrices que se ven sencillas, que además se parecen a las matrices de Dirac. Y estas no son más una representación de álgebra de Lie. ¿De qué álgebra de Lie? El grupo SU3 lo que se llama, es un grupo, pero es una variedad sobre los reales, y ese grupo tiene asociado a él una álgebra de Lie sobre los reales, pero esa álgebra de Lie se puede, digamos, se le pueden extender los coeficientes y da una álgebra de Lie sobre los complejos, y las matrices de Hellman precisamente dan representación de esa álgebra de Lie compleja que nace del álgebra de Lie de SU3. Bueno, esto es quiero la segunda. Este es lo que puedo decir acerca, pero ya para finalizar, quiero mencionar un trabajo de José Antonio que tiene que ver con álgebras Stein o álgebras mansas, y que fue para mí un punto culminante en su carrera. Como les dije, las álgebras mansas son importantes, es un punto intermedio entre algo que fue más o menos rápidamente resuelto, y algo que no es tan fácil, que son las álgebras mansas, en algún caso especial. Pues aquí él da una relación, él y sus dos colaboradores resuelven un problema que estuvo abierto pues, más o menos 30 años, y que el problema era relacionar un cierto tipo de álgebras con una forma cuadrática. O sea, si
a un álgebra de cierto tipo se le asocia una forma cuadrática, o sea, un polinomio de grado 2 con muchas determinadas, y se quiere ver cuando el álgebra es mansa en términos de esa forma cuadrática, y ellos resuelven completamente este problema en este artículo. Bueno, pues eso es todo lo que quería decir. Ya para finalizar, el tema de representación se introducen cosas como algo que se llaman carcajes, que es una cosa diaria, y que fueron introducidas dentro de representaciones de álgebras, pero para la sorpresa de muchos, estos carcajes, estos quivers que se llaman en inglés, han tenido importancia reciente en teoría de cuerdas. Hay una parte de un grupo de teoría de cuerdas que usa de manera importante la teoría de representaciones de álgebras. Sí, yo no entiendo bien esos trabajos, pero parece que tienen cierta importancia. Es un grupo en Harvard de un físico de apellido Bafa que hace cosas de este tipo. Por ejemplo, el trabajo de Daniel está muy ligado a este tipo de cosas. Daniel fue alumno de un alumno ¿cómo se llama?, de José Antonio. Christoph Geiss ha hecho también muchos trabajos en comparación con José Antonio. Es también un importante miembro de nuestro grupo. Él recientemente fue invitado como uno de los plenaristas al Congreso Internacional de Matemáticas. Fue alumno de José Antonio. Así que no solamente es José Antonio, que él es un gran matemático, sino que sus alumnos o sus alumnos de sus alumnos han tenido también mucha relevancia, y quizá, espero yo, que en un tiempo finito los superen. No, digo, eso no es malo, al contrario, los maestros se deben sentir orgullosos de que sus alumnos los superen a ellos. Y yo espero que pronto los alumnos de José Antonio y mis alumnos también los superen a José Antonio, a mí. Bueno, muchas gracias. Ok. Sí, bueno, yo una pregunta, ¿por qué, o sea, en la definición que das de mansedumbre, sí, ¿no?, dices, para cada n, todos salvo un número finito están sí. no hay manera de modificar la definición de manera que digas, para cada n, todos los inescindibles están en una familia? Bueno, sí. O sea, Sí, tengo que decir que para cada n, sí, para cada dimensión n, todos los inescindibles, el número finito, está dado por un número finito de álgebras unoparamétricas, por familias. Sí, pero dices todos salvo un número finito, ¿no? Sí, sí. ¿No es posible como hacerle ahí una pequeña modificación a la definición para no tener que decir casi todos? Sí se puede, sí se puede. Sí. Porque en ese caso, ¿por qué prefieren no hacerlo? Porque las condiciones esas no siempre o sea, cuando uno lo hace así, sí, las familias que salen, no todas salen inescindibles. O sea, todos se pueden recuperar, pero al tomar valores, en algunas familias, al tomar valores no salen inescindibles. O sea, todos los inescindibles se pueden obtener de una FICE, digamos, pero no todas estas FICEs son inescindibles. Esa es como la... Ok. Sí. No quiero hacer una pregunta, pero como un alumno de ellos dos me dio una cosa no para que la leyera, pero aprovecho a leerla porque se le va a leer a José Antonio, y como habla de ti también, sí. Es Marcelo Lancilota, que es un uruguayo que se dedica a estas cosas, me dio esto que lo leo textual y ya está. Aprovecho la oportunidad para pedirte a mí que le extiendas mis saludos a José Antonio. Si bien nunca tuve la oportunidad de trabajar directamente con él, aproveché decenas de veces el grupo de Raimundo Bautista y él hicieron en la UNAM, tanto en el DF como en Morelia. El respeto del área a nivel global para con Latinoamérica se ganó a partir de Raimundo, José Antonio y Roberto Martínez Villa en México,
Alfredo Jones y Héctor Merkel en San Pablo, María Inés Plastec en Bahía Blanca, Argentina. Agradecerle entonces desde el paisito de Uruguay, el trabajo hecho en el área de representación de guerra para toda la comunidad. Están los dos aquí, me pareció bueno leérselo a todos porque es un saludo de alguien que está en el asunto. Y bueno, otra vez, felicito a José Antonio y ya ven, digamos, cómo lo quieren pues en toda Latinoamérica y en muchas partes. La pregunta sería un poco al revés de lo que traté de preguntar en la plática anterior. De todo este mar de representaciones, en particular las matrices complejas, ¿tendrán alguna propiedad intrínseca que pueda influir en casi todas las demás ciencias? Bueno, hay una propiedad de... Bueno, las matrices en realidad lo que hacen en las aplicaciones es, digamos, si se tiene un sistema finito, se estudian las relaciones entre unas partes y otras del sistema. Por ejemplo, en el modelo de Leontief, la economía se divide en, digamos, N sectores. Y entonces se estudia, por ejemplo, en la producción, qué parte de la producción requiere de un sector y ese sector qué parte le devuelve a la economía. Entonces hay una ecuación ahí sencilla y ahí interviene la matriz de Leontief. Y esa matriz de Leontief, la relación que existe entre unas sector de la economía y otras. En física de partículas elementales, sobre todo en la última matriz, que no expliqué cuál era, hay en esta cosa del modelo estándar, hay partes que rompen ciertas simetrías. Digamos, hay una simetría que se llama CP, que es la simetría que consiste en cambiar partículas por antipartículas y al mismo tiempo cambiar todas las coordenadas xy por menos xy. Y en la mayoría de los casos, las leyes de física son las mismas si haces ese cambio. Pero hay veces que no, sobre todo en estas cosas de los quarks. Y entonces, las matrices que dan ahí son las relaciones que hay entre unos quarks y otros. Bueno, distintas clases de quarks. O, por ejemplo, en mecánica cuántica, en esta fuerza fuerte, pues da la relación, por ejemplo, de las primeras que existieron, hay veces que hay ciertas simetrías entre partículas que en otras situaciones no son simétricas, por ejemplo el protón y el neutrón, creo. Entonces, digamos, el protón se puede comportar como neutrón, ¿no? Frente a ciertas fuerzas. Y las matrices que interesan son las relaciones de probabilidad entre una y otra. Entonces da esa relación. En cosas de biología, de crecimiento de poblaciones, también una matriz que se usa es la probabilidad de que una especie suplante a otra especie. Entonces eso también da una matriz. Y si las cosas son constantes, uno multiplica esa matriz varias veces, 5 veces, y uno obtiene lo que va a pasar dentro de 5 años. Son modelos sencillos, pero las matrices tienen esa posibilidad. Ahora, por ejemplo, en la plática anterior se usaban como simetrías grupos. Pero en realidad muchas veces en física usan otras estructuras algebraicas un poquito más complicadas que les permiten hacer cálculos, por ejemplo, las álgebras de Lie. Las álgebras de Lie ya no son grupos, están relacionados, pero eso les permite hacer cálculos. Pero recientemente en estas cosas que son muy elucubrativas, que es la teoría de cuerdas, salen otro tipo de álgebras parecidas a las que estudiamos nosotros, y que esos les sirven como simetrías. Así que... Bueno, me están diciendo que, una más y después vamos al break porque vamos atrasados. Ok, pues mi pregunta es básicamente, ¿cómo se define una familia uniparamétrica de representaciones en este contexto? Porque me parece que uno podría interpretar esa definición de mansedumbre como una restricción nada más de cardinalidad,
porque yo simplemente puedo, por ejemplo, definir mi familia como quiera y decir, aquí tengo un parámetro, ¿no? Entonces debe haber una definición más. No, no, es la definición que yo di, pero lo que es muy importante es la función. La función que es una función polinomial. Ok. Y no cualquier cosa, las funciones polinomiales no son cualquier función. Y eso Sí. es lo que da esa Ok. parte Gracias. esencial. Pues vamos al break y regresamos en 5 minutos. Porque vamos retrasados. Sí, disculpe que lo interrumpa, pero vamos un poco retrasados. Entonces, sí, pues, muchas gracias. Sí, podemos hablar ahorita en el descanso, ¿no? Entonces, le agradecemos a Raimundo de nuevo.